En el cerebro existe una glándula llamada hipotálamo que produce la hormona GnRH. Esta hormona hace que en la hipófisis se secreten dos hormonas que controlarán el crecimiento y la ovulación de los folículos en el ovario. Los niveles de FSH aumentan a principios de ciclo y hacen que el folículo vaya creciendo. El folículo, según va creciendo de tamaño, produce cantidades crecientes de estradiol. Los niveles de progesterona son bajos. En el útero aumenta el grosor de la capa que tapiza la cavidad uterina, el endometrio. Esto es debido a la acción del estradiol. A mitad de ciclo se produce una elevación de los niveles de LH, FSH y estradiol, provocando la ovulación. El endometrio se transforma por la subida en sangre de la progesterona preparándose para la recepción del embrión. A nivel del ovario, el folículo se transforma en cuerpo lúteo produciendo progesterona. Esto mantendrá la calidad del endometrio facilitando la implantación. Si no se produce implantación, el cuerpo lúteo degenera, disminuye la producción de progesterona y el endometrio empieza a desprenderse de la cavidad uterina, produciendo un sangrado, la menstruación. Al comienzo del ciclo menstrual, varios folículos empiezan a crecer, pero generalmente solo uno consigue desarrollarse. A este folículo se le denomina folículo dominante. En su interior, el folículo contiene un óvulo inmaduro. Este folículo crece entre 1 a 2 milímetros por día. El folículo produce estrógeno y hace crecer la capa que tapiza el interior del útero, el endometrio. Alrededor del día 12 a 14 de ciclo, el folículo ha alcanzado un tamaño de 21 milímetros. Al ecógrafo vaginal se le acopla una aguja. Ambos se introducen en la vagina. Guiados ecográficamente, la aguja atraviesa la pared vaginal y va hacia el ovario, introduciéndola en uno de los folículos. El contenido del folículo es aspirado y conducido a través de un circuito cerrado hasta el tubo de ensayo. Este tubo de ensayo será analizado por la bióloga para separar el óvulo del líquido folicular. Una vez terminado de aspirar al folículo, se introduce la aguja en el siguiente folículo y se aspira. Este proceso se repite hasta haber aspirado todos los folículos. Una vez obtenidos los óvulos, se dejan en la placa de cultivo distribuidos en 4 pocillos. Paralelamente, el semen obtenido por masturbación se prepara separando los móviles de los inmóviles y se concentra. En la fecundación in vitro convencional se añade una microgota de semen concentrado a cada uno de los pocillos donde están los óvulos. Un día después de la fecundación se observan los embriones en el microscopio. Si ha habido fecundación, se observa una única célula con 2 pronúcleos, masculino y femenino. Dos días después de la punción, el embrión se divide y pasa a tener 2 células con un núcleo por célula. Estas, a su vez, se vuelven a dividir dando un embrión de 4 células. 3 días después de la punción, el embrión se vuelve a dividir y pasa a tener 8 células. El día 4, el embrión se divide varias veces, adquiriendo una forma de mora, por lo que se denomina mórula. Entonces se empieza a compactar. El día 5, el embrión sigue dividiéndose y pasa a tener más de 100 células. En el centro se forma una laguna llena de líquido. Posteriormente, el embrión se libera de la membrana que lo rodea. Es la denominada eclosión. En el día 6 después de la fecundación, el embrión que está en estadio de blastocisto rompe la membrana que le rodea y se libera de ella. Es lo que se conoce como eclosión o hatching. De esta forma, el embrión ya está preparado para hacer la implantación en el endometrio.
En la eclosión asistida en el laboratorio se fija el embrión con una micropipeta y por el lado contrario se va rompiendo con ácido tiroides la capa más externa llamada zona pelúcida. Se crea así una especie de túnel. Con esto se intenta facilitar la salida del embrión de su membrana, tratando de favorecer su implantación. El diagnóstico genético preimplantacional permite detectar embriones afectados tanto por enfermedades monogénicas hereditarias como por aquellas debidas a alteraciones en el número de cromosomas. Se realizan embriones cultivados in vitro en día 3 de desarrollo embrionario. El diagnóstico de enfermedades monogénicas se realiza mediante la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa, PCR. Es necesario biopsiar una o dos células del embrión, las cuales deberán introducirse en tubos que contienen una solución de lisis que liberará el material genético para su posterior estudio. Tras la amplificación y secuenciación de la región del gen a analizar, se determinan los embriones sanos o afectos de la enfermedad. El diagnóstico genético de anomalías numéricas y o estructurales de los cromosomas se realiza mediante la técnica de hibridación in situ de fluorescencia, FISH. Es necesario biopsiar una célula por embrión y fijar su núcleo en un portaobjetos. Los núcleos serán hibridados en el laboratorio con sondas fluorescentes específicas para unas regiones determinadas de los cromosomas. De esta forma se pueden diferenciar los embriones sanos de los afectados. Los embriones seleccionados se cargan en el catéter aspirándolos de la placa de cultivo. Con un espéculo se separan las paredes vaginales. El catéter del útero se introduce guiado ecográficamente, dejándolo a 1,5 centímetros del fondo del útero. Los embriones se introducen en la cavidad uterina. El catéter se retira de forma cuidadosa.